Y vamos a pasar ahora a un tema que es, bueno, peliagudo, complicado, ¿no? El riesgo político que enfrentamos en nuestro país. Concretamente en el tema político, hemos hablado ya de la perspectiva minera. Mañana vamos a ver el tema económico, nos va a acompañar Julio Velarde, presidente del BCR. Él con su equipo han logrado mantener pues, la estabilidad monetaria y gracias a ello pues, nuestra inflación, comparada realmente con América Latina, sigue siendo la más baja, con lo cual nos indica que ahí estamos más o menos tranquilos. Pero estamos en un año ya, digamos, preelectoral, tenemos elecciones el próximo año, el 12 de abril, y hay sin duda pues mucho que hablar sobre el tema. Para ello nuestro panel va a ser dirigido por Cecilia Valenzuela, que ella está con nosotros. La voy a invitar un momento a Cecilia también con nuestros panelistas para este bloque. Perspectivas del riesgo político en el Perú. Permítanme, mientras preparamos hablar un poco de Cecilia, quien ha sido directora y presentadora de varios programas, fundadora de Willax Televisión, ahí tiene el programa Mira Quién Habla, ha conducido también un muy recordado programa político, La Ventana Indiscreta, por Latina Televisión. En Canal N tuvo el programa Entre Líneas. Se ha desempeñado en algún momento como corresponsal en el Perú del diario ABC de Madrid, de España. El año 1993 recibió el Courage Journalism Award de la International Women's Media Foundation y junto a otros colegas recibió el premio Hellman Hammett del Fondo por la Libertad de Expresión de Human Rights Watch en Nueva York. Cecilia, quien la estamos ya recibiendo, va a estar acompañada de un panel muy competente integrado por Franco Olchese, socio fundador de Centro Wiñac, Iván Arenas, analista político, y Diana Seminario, también periodista y analista política. Cecilia, toma por favor la batuta. Hola, muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde y gracias a Perumín y a sus organizadores por abrir por primera vez, pienso yo, salvo que esté equivocada, un foro político en este evento que trata temas específicos relacionados siempre al sector y a la minería, por supuesto. Es para nosotros importante poder abordar la coyuntura porque estamos en un momento particular en nuestro país. Es desafiante lo que viene en adelante. Todos sabemos que las elecciones generales son muy pronto, al cabo de 6 meses, pero también en el mismo año, o sea, el próximo año, pues habrá elecciones subnacionales. Y hay una situación en el país en la que las cosas pues no están pintando muy bien. Hay primero una fragmentación política enorme, una gran cantidad de candidatos. Segundo, han renacido ideas nacionalistas en algunos de estos candidatos. Hay mucho populismo, aún en los candidatos que parecieran más serios. Hay además una tensión natural entre el actual Ejecutivo y el actual Congreso, y conforme se acercan las elecciones, pues veremos cómo esa tensión se agudiza. Eso es algo inevitable, porque los políticos evidentemente empiezan a tratar de desmarcarse para hacerse notar por los electores. Pero para lo mismo, en el Congreso van a ocurrir, no me las quiero dar de pitoniza, pero eso es algo que sabemos que va a pasar, va a ocurrir que van a empezar a aprobarse iniciativas más populistas y también más, diría yo, riesgosas para la regulación y para la estabilidad económica, porque empieza la campaña electoral y ya hemos visto cómo se ha aprobado este último retiro de las AFPs. O sea que no podemos sino esperar que esta situación, estos meses que vienen, se compliquen, más bien se agudicen. Entonces, yo
conversado con este panel, que por supuesto es un panel súper interesante. Diana Seminario es periodista, analista política. Aquí acompaña a Diana Iván Arenas, que es un investigador social, yo diría uno de los que mejor conoce nuestro país y las zonas mineras de nuestro país. Franco Olcese, que es un ingeniero que sabe mucho de análisis y, bueno, tiene la mente de un ingeniero para hacer análisis, eso es algo natural, y es del fundador del Centro Wiñac. Y el Centro Wiñac trabaja permanentemente haciendo también este tipo de investigaciones. Y yo soy periodista, analista política, pero ninguno de nosotros cuatro va a postular a nada. A nosotros nos interesa observar la política, nos interesa nuestro país, por supuesto, tenemos un compromiso bastante claro, y a nosotros cuatro nos interesa hoy, sobre todo, a poder abordar esta coyuntura. Entonces, la primera pregunta que les planteo a esta mesa extraordinaria de gente tan importante que me acompaña es el riesgo, a cuánto asciende el riesgo de enfrentar elecciones generales y subnacionales en un contexto de desafecto político e institucional. Sabemos que la gente desconfía de las autoridades. Eso es muy peligroso porque puede desconfiar también de las autoridades electorales y si el resultado no es muy sólido, como podría ocurrir, hay 38 candidatos, 38, 37. Antes de ayer se cayó uno, el candidato del Guaco Erótico, le dieron una sentencia de cárcel efectiva, no puede postular, son 37, pero 37 candidatos, evidentemente los resultados van a ser muy dispersos. Entonces, es muy preocupante ese contexto. Ok, vamos a empezar entonces con Diana. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos y estoy realmente feliz de estar en Arequipa, en la tierra de la Chichi, y además porque primera vez debo confesar que vengo a Perumín. Efectivamente, hay un riesgo grande ante esta desafectación. La gente ya no le interesa la política. Basta ver el 2% de la presidenta de la República, que más bien es un error estadístico. Ella sí es un error estadístico y no Toledo, ¿no? Ella sí es un error estadístico. Entonces, a lo que iba, sí es un riesgo grande, pero sobre todo para la empresa privada, porque enfrenta el grave riesgo del populismo, el a mí qué. Te van a ofrecer el 8º retiro, pero te están ofreciendo una vejez pobre, endeudada, y yo escuchaba a un economista decir, te está el gobierno autorizando a que saques tus ahorros. Es decir, te está autorizando a que seas pobre. Entonces, ante ese riesgo de desafectación, ¿qué crecen? Las narrativas populistas, ¿no? De que la minería es mala y que todos los que invierten en minería lo único que quieren es abusar de la tierra y la contaminación ambiental, y crecen las narrativas y agua sí, oro no, y todo eso que ustedes mejor que yo conocen. Entonces sí, estamos ante un riesgo gravísimo de esta desafectación, de populismo barato que ya estamos viendo y que viene pues de diversas instituciones, ya no solo del Congreso, viene del Ejecutivo sobre todo. El riesgo es grande. El gobierno se está acabando, pero está dejando minas al siguiente gobierno. Una de ellas, por supuesto, es la reforma de la AFP. La otra es Petroperú. Las pérdidas de Petroperú son más de la mitad de su patrimonio. Ustedes lo saben mejor. Hay 280 millones que se está dando a Petroperú, aunque nos digan que no es salvataje, es salvataje. Entonces,
Yo ahora conversaba con la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería y le decía qué vamos a hacer porque esos 280 millones nos están metiendo la mano al bolsillo, a ustedes y a nosotros. Y a mí no me gusta que me roben en mi cara. Si a mí me roban, yo denuncio y que se vayan presos los que me roban. Entonces, en este ámbito, como decía Chichi, de desafectación política en general, porque luego ya entraremos al tema de la minería concretamente, es muy peligroso. Es muy peligroso porque para algunos es un orgullo. A mí no me interesa la política. Yo no sé nada de política. Y se informan de las maneras más diversas que uno pueda imaginar. Y más bien se desinforma. Entonces yo me quedo con que en esta desafectación política estamos ante el grave riesgo del populismo y que las economías ilegales finalmente terminen de instalarse. Gracias, Diana. Discúlpame, estaba revisando una cifra que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, pero no me toca hablar a mí, sino a Iván Arenas. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Muchísimas gracias por compartir un panel con ustedes. De verdad, me siento muy contento de estar acá. Yo creo que para responder esa pregunta, que es una pregunta, digamos, de coyuntura, hace falta ver un poco cuáles son las corrientes de fondo que hay sobre esa coyuntura. Yo creo que estamos en un país desorganizado. Es un país desorganizado, es un país sin liderazgo político, es un país desorganizado por donde lo veas, los gobiernos regionales, provinciales, distritales. Ningún gobierno regional ha ganado, y si ha ganado con un distrital o con un provincial, no saben, no están alineadas las políticas. Yo creo que estamos en un país además sin liderazgo, prueba de eso. Entonces, creo que es la economía básicamente la que trata de organizar el país, pero fundamentalmente la economía informal y la economía ilegal. Yo creo que hay otro tema que es importante también, porque hay una desafección o desafectación de la política, porque no hay representación política de las demandas. Y eso no se soluciona con leyes ni con normativas, eso se soluciona básicamente con sociología. Todas las, de alguna u otra manera, las representaciones o todas las... Si ustedes revisan la historia política de este país, se van a dar cuenta de una cosa que es fundamental. Siempre los grandes partidos han representado intereses. Y en los últimos 30 o 40 años, en el país se ha desarrollado una clase media emergente potente, a pesar de todo, y que no tiene representación política, está buscando representación política. El fujimorismo era ese muro de contención de la representación política, pero ese muro se ha roto cuando los sectores populares, sobre todo los sectores D y E, votaron por Pedro Castillo en las elecciones pasadas. Ya no tenemos un muro de contención, por tanto las ideas populistas, como indica Diana, pueden prevalecer en esos sectores. La idea es representar a estos sectores populares. La informalidad, evidentemente, es una corriente de fondo de esto, ¿no? La informalidad, la ilegalidad, básicamente. Pero yo creo que, de fondo, después de todo esto, yo creo que lo que no hay es un gran proyecto nacional del país. Es decir, tú ves a los diferentes candidatos con sus planes de administrar todos los días lo que se debe administrar, la coyuntura de la política, pero creo que de fondo todos los problemas sociales en este país, las dificultades sociales, es porque no existe un gran proyecto nacional del país. Quien plantee un gran proyecto nacional del país, estoy seguro que va a ganar las elecciones. Y este proyecto nacional no pueden ir sin los sectores populares, que son además, curiosamente, muy capitalistas en este país. Entonces yo creo que hay que empezar a entender a este país desde ese punto de vista. La informalidad, como ustedes saben, como muchos sabemos acá, la ilegalidad, básicamente es la que ordena, mejor dicho, y ordena en todas las instancias, absolutamente en todas las instancias. El Estado está desorganizado y sin liderazgo, y básicamente lo que tenemos ahora son los resultados. Vamos a llegar a las próximas elecciones con todos estos problemas sin resolver. Cuando la gente se pregunta por qué a veces crece, probablemente creció, aunque estaba de bajada Antauro, porque tenía un proyecto nacional, les guste o no les guste. Para mí es absolutamente malísimo, pasadista. Pero no hay frente a él otro proyecto nacional.
Yo creo que allí radica uno de los grandes problemas de la coyuntura nacional. Gracias. Gracias, Iván. Franco. El micro. Ya. Hola. Ya, ahora sí. ¿Cómo es que funciona la desconfianza? La desconfianza no es, digamos, una situación nueva en el Perú. La desconfianza siempre ha existido en las instituciones, en general. Ahora estamos particularmente mal. Si nos comparamos con respecto al resto de Sudamérica y vemos el Latinobarómetro, estamos siempre abajo en el tema de la desconfianza. ¿Pero qué significa desconfiar de la democracia? Desconfiar de la democracia significa desconfiar del sistema en su conjunto. Y si desconfías del sistema, lo que quieres es un cambio de sistema. La democracia puede tomar varias formas dependiendo de cada persona. ¿Cómo cambias el sistema? No hay duda, no hay disputa en realidad en que todos queremos cambiar el sistema. Pero podemos ir por la línea de cambiar el sistema con reformas o podemos ir por la línea de cambiar el sistema de manera radical. Y creo que ahí está la disputa. Y la desconfianza lo que hace es que mueve la opinión hacia un cambio radical. Es así como creo que funciona esta desconfianza en la política. ¿Cómo estamos viendo, cómo podemos medir la desconfianza ahora? Nosotros creemos que una medida, indirecta por supuesto, es la intención de voto. Miren ustedes, la intención de voto de los primeros candidatos es muy baja. 11%, 10%, 9%, 3%. Y el gran ganador es el no define. No define tiene 50%. La desconfianza se mide así, en nuestra opinión. Lo que vemos es que ese 50% no confía en ninguno de los 39 partidos, 30 y pico partidos, 37 partidos que están en las elecciones. Entonces, esa desconfianza podría irse, esa no define. Lo que nosotros hicimos fue analizar a qué luce ese no define, ese grupo no define. Y cuando empezamos a ver un análisis más profundo de ellos, no parecen ser un electorado reformista, digamos un electorado que es más de derecha en ese sentido. Si nosotros vemos, digamos en general, la izquierda, si sumamos todos sus candidatos ahorita, tiene 6%. La izquierda al final va a tener 30%. Cuando vemos cómo se comporta, digamos, por niveles socioeconómicos o por geográficamente, ese no define, parece más un electorado de izquierda. Entonces creo que de aquí la desconfianza podría inclinarse, lamentablemente, por una opción un poco más radical, que la estamos viendo, solo que no es tan clara en el segmento de no define. Gracias, Franco. Sí, es cierto. Ese segmento que no define es el que hacia las elecciones, una semana antes, 2 semanas antes, define. Y definen por el outsider, definen por la moda. Y eso es algo que, como dice Franco muy bien, pues no solo significa un riesgo, sino que ya vivimos. Lo vivimos en el 21. Podríamos decir que la pandemia indujo, llevó a muchísima gente a votar con rabia, a votar por alguien que no sostenía dos ideas juntas, ¿no? Y era algo increíble que pasara como pasó. Pero no debimos ir a elecciones en medio de una pandemia, por supuesto, después de todos los contrastes y los golpes y todo el dolor que había tenido y sufrido nuestro pueblo. Entonces, ahora deberían ser las cosas distintas, pero el tema, y aquí está la gran pregunta, es que las cosas no han cambiado demasiado. Y no han cambiado demasiado alimentando la desafección, la desconfianza, el fastidio. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero se ha empezado a reciclar la conflictividad juvenil que había descansado durante un largo tiempo. De pronto ahora, los fines de semana, los chicos que dicen que son de una generación llamada Z, pues van a las plazas y empiezan, ¿no? Y a pitear, pero no a pitear, no solamente a renegar o a protestar, sino a
empezar a generar violencia, agredir a los policías con una actitud realmente muy seria, ¿no? Entonces, este ambiente nos pone en un riesgo, nos deja ver que estamos en un gran riesgo. Entonces, la pregunta para el panel y para la especialidad de cada uno es, ¿qué hacemos? Porque es fundamental que trabajemos. Tenemos que trabajar en conjunto, todos los sectores, desde lo que a nosotros nos puede competir, que es la prensa, que es la comunicación, desde la minería como fuerza enorme, una gran fuerza productiva, una gran fuerza económica del país, desde todos los sectores. ¿Qué hacemos para devolverle algo de estabilidad, de confianza a la democracia y sobre todo al sistema electoral, para que podamos mantenernos en ciertos márgenes? ¿No es cierto? Hay ejemplos horribles que están tratando de tomar estas nuevas iniciativas de protesta, como el Nepal o Indonesia recientemente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Yo les quiero preguntar a los cuatro, a los tres, me he contado, les quiero preguntar a los tres, ¿qué debemos hacer y qué piensan ustedes que deberían hacer los empresarios mineros? Porque los empresarios mineros pueden, Diana, pueden mantenerse distantes, no involucrarse para que nadie les diga que están tratando de orientar el voto. O de repente pueden generar espacios en sus zonas de influencia para el debate, para el voto más informado. ¿Qué deberíamos o qué deberían y qué deberían hacer? Yo creo que es importantísimo nosotros hacer lo que podemos hacer, que es informar desde la verdad. Y hay una cosa, Chichi, que es importantísima, defendiendo la institucionalidad democrática, ¿no? Defendiendo independientemente, y eso lo hemos perdido mucho, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, hemos perdido mucho la defensa de la institución dependiendo quién la encabece. Y entonces nos tenemos que despercudir de eso. No, se defiende la institución con coherencia. O sea, si yo estoy defendiendo que el Ministerio Público, independientemente del desastre que haya adentro, es la institución que debe perseguir el delito, es la institución que debe perseguir el delito y que debe acatar las normas como cualquiera, mucho más el Ministerio Público que debe perseguir el delito. Pero dicho esto, y yendo al tema de que nos plantea Chichi sobre qué hacer. Bueno, informar, fiscalizar con transparencia siempre, sin importar quién. Y segundo, en el tema de la minería, ¿no? La empresa minera aporta en el impuesto a la renta más del 40%, si no me equivoco es el 47%, el impuesto a la renta que pagan solo las empresas mineras. Entonces, si nos ponemos en términos coloquiales, son los que paran la olla, son los que paran la olla del país. Son los que pagan la olla. Entonces, mientras no entendamos y que los de abajo, los que votan, entiendan eso, entiendan qué es pagar un impuesto, claro, es difícil explicarlo en una economía informal al 70%, pero si nosotros les inculcamos a las personas que desde que abre el ojo está pagando impuestos, desde que prende la luz está pagando impuestos, desde que abre el caño de agua, si tiene agua, está pagando impuestos, y que eso que paga, así sea 1 sol, 2 soles, 3 soles, se lo van a regalar en carretilla Petroperú, que no sirve para nada, estaremos generando una conciencia. Mientras entiendan que esa empresa minera que sepa comunicar, que ayuda, y que no solo ayuda, porque aquí olvidémonos de paternalismos, que les da recursos para que puedan valerse por ellos mismos y que son creadores de empresa y de microempresa en las zonas de impacto donde se desarrollan, y que no va a venir un agitador a ponerlos contra la empresa. Yo he conocido casos de éxito que podríamos quedarnos toda la tarde enumerándolos, pero ese no es el tema. Hasta que nosotros, todos los peruanos, no tengamos conciencia que nosotros financiamos a la señora que está sentada, al ministro de Economía, que no tiene ningún problema en firmar un decreto y regalar 270 millones de dólares o tirarlos al agua, mientras no seamos conscientes de eso, creo que vamos a seguir fallando. Yo creo que aquí
la empresa minera, que como dije, para la olla, hay que decirlo. Hay que decirlo sin complejos, porque yo siento a veces, amigos panelistas, que hay un gran complejo de culpabilidad. Y culpa no sé de qué, no sé de qué. Hay un gran complejo de que no, que después me dicen, que después me atacan, que mejor no, que me hacen puré, que mejor no hablo, que las redes, que mejor me escondo. Y miren a dónde hemos llegado así. Bueno, yo quiero resaltar primero, bueno, voy a referirme a ti después, pero porque me parece importante lo que has dicho, sí. Pero quiero resaltar dos cosas en la coyuntura actual que sí creo que son importantes. La señora presidenta de la Sociedad Nacional dijo, señora Julia Torreblanca, dijo que deberíamos establecer una especie de acuerdo nacional para evitar la infiltración de la minería ilegal. Bueno, los que hacen política o están haciendo política o quieren hacer política acá, es importante que esos acuerdos nacionales probablemente bajen a nivel regional. Ya, sería mucho pedir a nivel provincial, pero por lo menos a nivel regional, donde se firmen de alguna otra manera algunos acuerdos para que la política, para evitar básicamente la política de infiltración de la minería ilegal y de la minería, fundamentalmente de la extracción ilegal. Fíjense, mire, yo estuve una vez en Bambamarca, y era un domingo, y estuve en la Plaza de Armas, y venían delegaciones porque era de un colegio, el aniversario de un colegio, y estaban los promocionistas. Creo que pasamos un informe por ahí. Pero venía la promoción de 1980, Ernesto Che Guevara. Venía la promoción de 1992, Karl Marx. Venía la promoción Javier Heró, bueno, que es un poeta. Pero venía la promoción Mao Zedong. Luego venía la promoción Horacio Ceballos. Entonces, lo que quiero decirles es que, bien, podemos hacer todas las campañas del mundo, yo sí sé, pero la educación básicamente la hemos perdido. Y en la educación se construyen sentidos comunes. En la educación es fundamental. La educación es tan fundamental que le hemos dejado al SUTE probablemente el control de la educación. No hay campaña de comunicación que resista frente a eso. Es imposible que eso resista. Frente a 11 años de ideologización, es imposible que eso surta efecto. Y creo que si las empresas mineras hubiesen entrado mucho más, yo creo que no estaríamos, yo creo que el eslogan de las elecciones pasadas no sería no más pobres en un país rico, sino no más pobres en un país minero. Porque somos un país minero, somos un país rico, que hace falta ponerla, evidentemente. Pero yo creo que es momento de pensar en la educación como una forma de estar presente, como una forma de construir ciudadanía, democracia y nación. Me parece que por ahí. ¿Y cómo lo harías? O sea, a ver, porque estamos a 6 meses de las elecciones y a más o menos 11 de las subnacionales. ¿Cómo lo harías? Hay que ir a las direcciones regionales. A nivel de la región existen planes regionales de educación. Esos planes regionales de educación hay que interesarnos por esos planes, qué se dicen, cómo se están diciendo, qué es lo que están diciendo, quiénes son, qué se está enseñando. Evaluación constante de los maestros. Para eso necesitamos un nuevo gobierno. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lograr que el nuevo gobierno sea un gobierno que piense en el Perú, que tenga al país y a los problemas reales de nuestro país como primera opción, no el poder o los enjuagues o los intereses, sino pero sí creo que país. Este acuerdo al que hizo referencia la señora Torreblanca, sí creo que es interesante y creo que los políticos lo pueden aceptar. Me parece que es importante ponerlo al debate y que la política a nivel regional también la tome y firmemos un acuerdo. Estoy seguro que hay muchos políticos que quisieran firmar ese acuerdo ahora o quieren que sus partidos se infiltren de ilegales como ahora sí. ¿Posible? Franco, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que en un contexto político como el que estábamos hablando, no hay mucha opción para las empresas si son o no son actores políticos. Es una cosa que a las empresas en realidad no les gusta porque no son políticos. Pero las empresas son actores políticos ya sea porque participan en el debate o ya sea porque son víctimas del debate. Pero de una u otra manera, digamos,
son parte de esto, ¿no? Y la anterior pregunta que decías de la desconfianza, yo creo que genera una ventaja para las empresas. Miren ustedes esta encuesta que hizo Edelman hace un par de meses, que aparecían casi todas las instituciones con muy baja confianza, incluidas las ONGs, incluidos los medios, incluidos muchos, el presidencia, el Congreso, todos. Pero las empresas estaban más arriba. O sea, las empresas, según esta encuesta, son las instituciones que más confianza generan, entonces tendrían que ser las que más capacidad tienen para poder hablar, ¿no? Yo creo que esto lo pone una buena posición a la empresa para participar en esas elecciones, combatiendo las ideas que son más negativas. Yo no creo que las empresas tienen que empezar a pelear ideológicamente en general. Pero según lo que hemos analizado nosotros, sí hay ciertas variables, ciertas creencias que se relacionan con la empresa y se relacionan particularmente con la minería, que son proxies y que son, o mejor dicho, son drivers para el voto más antisistema. Uno de ellos, por ejemplo, es el pago de impuestos. La creencia de que las empresas no pagan impuestos. Se ha generado inclusive la idea de que las empresas devuelven más dinero les devuelven más dinero del que entregan. Entonces, esta idea de que las empresas no pagan impuestos es muy rechazada en la población y sí tiene cierta penetración y los candidatos podrían querer utilizarla, ¿no? Y el otro es que se quedan con todos los recursos naturales, otra que tiene muchísima relación con la minería, ¿no? El hecho de que la población perciba de que no están beneficiándose, ya sea por la corrupción, ya sea por la ineficiencia del Estado, por cualquier cosa, pero sienten que el dinero se está yendo afuera, que el dinero se está yendo en corrupción, pero que no están recibiéndolo ellos. Esa es otra de las ideas, que es un driver importantísimo que determina el voto más radical, ¿no? Entonces, ahí yo creo que las empresas tendrían que participar de manera indirecta o directa o de alguna manera en combatir esas ideas que le hacen particularmente daño a las instituciones y también en general al electorado. Hay que tomar en cuenta también una cosa. Esta desafección hace que la gente no le interesa la política. Pero ¿cuándo es que le interesa la política? Y eso lo hemos visto ya con los años. Le interesa en dos momentos. En el momento de la conflictividad y en el momento de las elecciones. Es ese momento que la gente deja de ver al fondo hay sitio para empezar a informarse sobre política. Entonces, yo creo que más bien ahora hay una ventana de oportunidad que las empresas deberían aprovechar. Ahora, ¿no son acaso los valores que generan lo positivo, las virtudes en este caso hablemos de minería, podemos hablar también de agroindustria, de pesca, en fin, pero hablemos de minería? ¿Acaso no son sus virtudes las que las personas perciben con mayor sentido de realidad? A ver, ¿las empresas mineras dan trabajo formal? Sí, la minería es formal. ¿Y ese trabajo respeta los derechos sociales? Sí, por supuesto. Así respeta los derechos sociales porque las miran por todas partes. ¿Pagan impuestos? Por supuesto, porque la SUNAT está esperando en qué momento les muerde la yugular. ¿No es cierto? Ok, los ciudadanos sí saben que eso ocurre, pero la mala propaganda, lo negativo que destacan y además muchas veces los inventos que propalan los enemigos de la inversión, porque son gente ideologizada, porque odian, detestan la inversión privada, la empresa privada. Esa mala publicidad sí termina teniendo mucho efecto. Entonces, una persona que sabe que si la mina que está en su zona, en su región, deja de operar, van a tener mucho menos ingresos, no va a haber canon, no va a haber regalías. ¿Por qué se deja a esa persona atarantar con mentiras? Pero no creo que necesariamente sepan esto y luego cambien su posición, sino es la creencia generalizada. Hay una encuesta muy interesante de Ipsos Global que te compara todos los países en qué tantos misperceptions
tienen, o sea, qué tan equivocado estás con respecto a la realidad. Y el Perú está en el top 10 de los países más equivocados con respecto a la realidad, es decir, su percepción de la realidad está más alejada. ¿Qué significa eso? Al final, las decisiones las toman no con la realidad. Al final esto es, desde el punto de vista político, intrascendente. Lo que importa es estas percepciones. No necesariamente la han cambiado, probablemente hayan estado ahí desde el principio, ¿no? Es que, claro, ganas la percepción y ganas el debate, no importa la realidad. Chichi, acá hay un tema, ya que has hablado del canon, si la gente sabe que le llega el canon, entonces si no hay minería, el canon, pero acá ahí viene la pregunta del millón. ¿Quiénes están administrando el canon? Entonces, la gente no ve el beneficio real del canon millonario que tiene Cusco, por ejemplo, que tiene Cajamarca, que tiene Ancash, que tiene La Libertad. ¿Por qué? No es por culpa de la empresa, porque la empresa cumple con dar el canon. ¿Quién administra el canon? El gobernador de la región, el alcalde provincial y el alcalde distrital. Entonces hemos visto el monumento al silbato, la piscina donde no hay agua. Entonces, esas cosas tan absurdas hacen que ya, digamos, venga el hartazgo, el desprestigio, porque claro, uno se pregunta, yo la vez pasada conversaba con el gobernador Werner Salcedo del Cusco, ¿no? Que la verdad decía varias cosas que no eran del todo ciertas. Y entonces, claro, él tiene canon y hablaba así, porque no tenemos hospitales, no tenemos esto, no tenemos otro. Y señor, usted tiene canon. ¿Qué hace con eso? Entonces, aquí yo creo que la norma también debería incluir un poco, porque así uno se está curando en salud las empresas, ¿no? Yo doy el canon porque me lo impone la ley, por supuesto, pero tengo que tener un mínimo de saber y de fiscalizar, porque si no el desprestigio no es del gobernador, sino que el canon, es que no nos llega el canon de la minera, no nos llega, mira, no tengo agua. Pero Es la culpa de la autoridad. Pero ese ciudadano subnacional. no reclama a su autoridad inmediata. Ese ciudadano no le reclama al alcalde distrital, no le reclama al gobernador, le reclama al A la gobierno minera. nacional Y a la y minera. a las empresas. Así Entonces, es. ahí hay un problema de comunicación. Aquí alguien no está Totalmente. comunicando bien. No sé si se escucha. Quiero añadir una cosa que es interesante a lo que ha dicho Diana. Miren, ¿ustedes se acuerdan de esa campaña de Adiós al ceviche? Adiós al ceviche. Sí, el limón tampoco. Bueno, ahí empezó todo un software antiminero, propiamente antiminero, porque era básicamente eso. Todavía no existía el relato de post-extractivismo, pero en esa era una generación de conflictos absolutamente distintos a la generación de conflictos que tenemos ahora. Ahí era básicamente una posición antiminera, como la que tiene Ecuador o al norte de Argentina en este momento, ideológica, después construyeron este tema del post-extractivismo. Pero los conflictos de ahora, por más que tú le pongas agua potable y desagüe y le pagues cientos de millones a veces por temas de propiedades de títulos, los problemas han mutado, los conflictos sociales, y ya no son conflictos sociales netamente, sino básicamente son conflictos sociales por la renta, ¿no? Por la renta minera. Yo te invado, entonces construyen su propia narrativa, me están contaminando, eso no es cierto. Mira, tengo un informe técnico, no es un informe técnico, hay ONGs interesadas, bueno, pero construyen un relato, son capaces de construir un relato, ¿no? Pero de fondo, el acuerdo básicamente tiene que ser un acuerdo para ellos transaccional. Entonces aquí hay un problema que es interesante porque yo creo que se viene otra tercera generación de conflictividad. Sí, tercera generación de conflictividad. Si la primera fue ideológica, esta segunda básicamente es por rentas y la minería ilegal está por el otro lado también, la extracción ilegal, propiamente dicho. Pero yo creo que viene una tercera forma de conflictividad que básicamente es esta teoría de pueblos originarios que tienen más derechos que las empresas y como ellos tienen más derechos que las empresas, pueden tomar la superficie también, de tal manera que la superficie les pertenece más a ellos que a otros. Fíjate, yo pongo siempre pongo de ejemplo mi caso, porque mi familia es de Vegeta, al norte de Huacho. Según los fechados, estamos a 4.000, según los fechados de Ruth Shadi, de antigüedad. Entonces mi familia, que es de Vegeta, sería originaria, mucho más que Guido Bellido, mucho más que Alanoca, ¿no?
Pero no voy a entrar en ese debate, no voy a entrar en eso, porque resulta absurdo. Entonces, yo creo que la tercera generación de conflictividad va a girar en torno a esos temas. Ya no solamente el tema del subsuelo, sino básicamente el tema de la superficie. Y ya se está dando en algunos lugares. Sí, claramente, se está dando. Y ese es el gran segundo tema que quisiera tocar con ustedes, porque es otro gran riesgo, el riesgo de que el populismo encumbrado, financiado por la minería ilegal y por las economías ilegales, porque el mal ejemplo ha jalado a la pesca ilegal. Ahora mismo en Machu Picchu quieren imponerse los operadores de turismo ilegales. Es increíble cómo esa falta de Estado, la sensación de desgobierno ha logrado esta situación, a ponernos en esta situación. Y claro, tenemos en este momento en el Congreso una bancada que defiende la minería ilegal. Clarísimo, los podemos ubicar en fila y con sus nombres. Estas personas ya han tenido éxito político. Entonces van por más. Y ahora va a haber Senado. Y hay regiones donde dominan, porque dominan además los medios de comunicación, porque allí hay muchísimo dinero de los ilegales. Entonces, está otro gran problema que se suma al riesgo de que gane o que haya muchos representantes de este sector, tanto en diputados como en senadores, y que la corrupción ya no pueda ni siquiera combatirse, porque van a tener un poder muy grande. Entonces, la pregunta es, ¿qué o a cuánto creen ustedes que ese riesgo asciende? ¿Cómo han ido más o menos investigando desde sus experiencias que están avanzando, ¿no? esta oleada, esta mala oleada? Sí, yo creo que va a haber, de hecho va a haber, ahora hay representantes, ¿no?, de la minería ilegal en el Congreso. Yo quiero poner a salvo la institución del Congreso frente a los congresistas. Hay congresistas buenos, malos y muy malos. Y hay un Congreso, que es la institución, que a mí siempre me gusta ponerla a salvo. Dicho esto, hay representantes de la minería ilegal, pero probablemente en el 26 hayan bancadas, y ese concepto se lo he escuchado a Iván Arenas, alguna vez de las muchas que lo he entrevistado, ¿no? La bancada de la minería ilegal, o las bancadas. Ahora tienen sus representantes, ¿no? Que además presiden ya en 2 periodos consecutivos la Comisión de Energía y Minas. Dicho esto, yo me quiero concentrar en el doble rasero de los que fomentan la minería ilegal y la ampliación del reinfo. ¿Por qué digo doble rasero? Porque son los primeros que se oponen a la minería legal, formal, a la que paga impuestos, a la que se cuida de algún modo del impacto ambiental. Esos que promueven la minería ilegal, porque la promueven, son los primeros en promover, valga la redundancia, la oposición a la minería legal que paga impuestos, a la minería legal que da puestos de trabajo, a la minería legal que, como dije antes, es el 47% o más del impuesto a la renta de este país. Entonces, dicho esto, tenemos que, y no nos cansaremos de hacerlo desde la posición que tenemos, desenmascarar a estas personas, porque van a vender la idea de que defienden a los mineros ancestrales, ¿no? Que porque la mina abusiva, mala, perversa, los quiere aniquilar. Y no estoy exagerando, porque yo lo he escuchado. Más adelante, cuando hablemos seguramente de las narrativas, pero yo lo he escuchado, me lo han dicho en mi cara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y dejo yo también así la pregunta, y se las pongo también a ustedes como auditorio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para desenmascarar este doble discurso? Es decir, ellos están promoviendo a la minería que depreda, están promoviendo a la minería que hace trata de personas, a la minería que prostituye niñas y niños. Eso están promoviendo. Y se oponen a la minería que da trabajo y que tiene un impacto positivo en la región donde se encuentra. ¿Cómo vamos a desenmascarar eso? Desde lo que a mí me toca, lo hago.
pero tenemos que hacer más, porque van a llegar al Congreso y van a desmantelar, porque son, como dijo Chichi, enemigos de la inversión privada. Y yo quiero decir una cosa y me van a perdonar el atrevimiento, ¿no? No tengan miedo, la minería no es mala palabra. Y entonces hay un grupo de activistas que se han encargado de decirle a la gente que ser minero o la minería es casi una lisura. Y no lo es. Entonces tenemos que desmontar también ese activismo de unos pocos, porque yo estoy segura que los que creemos en la inversión privada, que en los que creemos que es posible, sin duda, la minería responsable, somos más. Pero pareciera que va ganando la batalla los que gritan más, pero que son menos. Entonces, no tengan, yo siempre he dicho que la política no es mala palabra. Ser político no es malo, porque es un servicio al país, a la gente, debe ser una vocación de servicio. Tenemos que desmontar eso. Y la minería no es mala palabra, no es mala palabra. Y pareciera que este grupo de activistas está ganando la batalla. Franco. Yo quería, me van a presentar, me parece una diapositiva. Quería mostrar justamente un análisis que hemos hecho nosotros, no sé si está viendo. Bueno, ¿qué es lo que ven los partidos políticos? No es esta, es la siguiente, sí. La otra diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es lo que ven los partidos políticos y los políticos en la minería ilegal, en la minería informal? Se supone que hay tres cosas. Una es el financiamiento. Y ahí yo creo que no hay nada que discutir, ¿no? Estamos hablando de que tienen muchísimo dinero. Probablemente antes van a financiar bastantes candidaturas, después van a comprar algunos congresistas y van a tener esta bancada de la minería ilegal. Ya está, ok. Y ese es un factor, ¿no?, que es bastante atractivo. El segundo es el aparato político movilizable para las elecciones. El aparato político movilizable para las elecciones. ¿Recuerdan cuando cayeron las reinfos? Cayó Rómulo Mucho y decían que si no renovaban las reinfos iban a venir 500.000 mineros ilegales a tomar Lima. Bueno, cayeron 50.000 de 80.000. No vinieron 500.000, vinieron 5.000. Se quedaron, se votó, se regresaron a su casa. O sea, finalmente, el aparato político movilizable que tienen no parece ser tan grande a pesar de tener el dinero. O sea, en la política también hay un algoritmo de conversión de dinero en votos y ese algoritmo no siempre es perfecto. El tercero es el caudal de votos. Y acá hay dos puntos que me parece interesante compartir. Se cree que hay muchísima gente, 1,5 millones de votantes. Entonces acá lo hemos visto de dos maneras. Desde el punto de vista económico, hablando del dinamismo que se supone que genera la minería informal. Le preguntamos a la gente, ¿cuántos trabajan en la minería informal? 2%. ¿Cuántos dicen que reciben o perciben que reciben ingresos que provienen de la minería informal? 2.6%. 5%. 5% del padrón electoral, ¿cuánto es? 1.300.000 votos. Pero es 5%. Una cosa es decir 1.300.000 y otra cosa es decir 5%. Pero miren la tercera opción. La minería informal perjudica mis ingresos. O sea, la gente que no tiene un vocero, que como dice Diana, que no tienen alguien que esté gritando, no están gritando tan fuerte, pero ¿quiénes son? Son los agricultores que están contaminados, son el profesor de colegio de Patás, que con la inflación de todo perdió capacidad de compra. En el Callao, por ejemplo, había un pico alto. ¿Por qué? Porque la gente percibía que los cupos que les cobraban venían de la minería informal. Y la gran mayoría no tienen el más mínimo percepción de dinamismo. Entonces, en realidad sí, hay 1.300.000 votos, pero hay 2.600.000 votos en contra de la minería informal. Y el otro enfoque es este de acá, que quiero compartir. Le dijimos a las personas si se inclinarían a votar por un candidato que defienda a los mineros informales o no. Me inclinaría a votar por un candidato que defienda a los mineros informales, 8.9%. Me inclinaría a votar por un candidato que controla y restringe las actividades de los mineros informales, posición más punitivista, 54%. Muchísimo más. Entonces, ¿qué cosa vemos acá? Que hay más costo que beneficios en apoyar la minería informal,
pero los políticos están viendo solamente el 8.9. Solamente el beneficio. No están viendo lo que cuesta apoyar a la minería informal. Y también me dicen, oye, ¿cómo 8.9 puedes llegar a la segunda vuelta? Bueno, tal vez. Pero ¿quién dice que esos 8.9 van a ir para ti? Lo que nosotros hicimos fue cruzar eso con el reconocimiento que tenía la gente de las bancadas que están apoyando la minería informal. Nadie lo reconocía. Paul Gutiérrez, por ejemplo, tenía 0.1% de reconocimiento. O sea, hacía todo lo posible el presidente de la Comisión de Energía y Minas por llamar la atención de los mineros informales, parece que no ha tenido éxito. Entonces, el planteamiento que estamos poniendo acá es que desde el punto de vista económico, por supuesto, que es un factor determinante, pero desde el punto de vista político no parece ser tan rentable estar apoyando a la minería informal. Pero ojo, tomen esto como una foto. Eso puede cambiar. Pero no solo es una foto, es también, los mineros ilegales tienen mucho dinero, van a apoyar candidatos y no van a decir que van a defender la minería informal o ilegal. No, ellos van a decir otras cosas, sus narrativas, sus discursos van a ir por otro lado. O sea, la trampa la van a hacer y ya la están haciendo. O sea, una vez en el Congreso, claro, tienen que quitarse la careta y empiezan a tomar la Comisión de Energía y Minas y empiezan a actuar como los hemos visto actuar recientemente. Pero en la campaña no lo van a decir. O sea, lo que sí necesitaríamos serían candidatos capaces de enfrentar al opositor o al contrincante diciéndole, a ti te está financiando la minería ilegal. Pero ¿de dónde vamos a sacar esos candidatos si la minería ilegal está tratando de darle plata a todos? Y lo estamos viendo. No sé, Iván. Sí, ¿se me escucha? Yo creo que el riesgo no es si gana la izquierda o la derecha, sino si las economías ilegales ganan las elecciones. Y las economías ilegales saben cómo ganar elecciones. Del populismo. Y saben que pueden construir un relato muy bonito y se pueden aprovechar del minero que se hace así llamar un emprendedor, alguien que trabaja, otros le dicen el capitalismo popular minero, aunque no sé si esa definición sea exactamente la correcta, y plantean una lucha de clases en minería. Y los tiempos electorales no son los de ahora como los... Entonces, yo creo que económicamente son un poder en sus zonas, narrativamente también son un poder interesante. Hay huaynos, hay cumbias, muy granchianos a veces son, porque hacen sentido común de cualquier cosa. Los medios, tienen medios de comunicación alternativos, van a poner un diario, creo, también. Entonces, yo creo que el problema político es un problema mucho más denso si es que la minería ilegal representa o trata de representar a ese mundo de mineros, ¿no? Me parece. Mira, la izquierda se hizo fuerte en Villa El Salvador, no a través de las unidades autogestionarias, se hizo fuerte a través de la propiedad privada, de la invasión de propiedad privada. La izquierda se hizo fuerte en Villa El Salvador principalmente por eso, que es básicamente, digamos, uno de los pilares, la propiedad privada, pero esta vez entrando a la mala, pero se hizo fuerte por eso, y la gente plantaba sus esteras y quería propiedad privada. Lo que digo es que cierta parte de la ilegalidad ha empezado y decir de qué manera revestimos todo esto con un discurso que nos ponga al frente de las grandes mineras para mañana más tarde nosotros quedamos con eso. Y van a usar desde temas ambientales, desde temas tal, va a haber un cúmulo de cosas. Entonces creo que, como te digo, el problema es si esta minería ilegal si estos sectores ilegales representan en la política a estos grupos ilegales también. Si sucede eso, el país entraría en una situación muy difícil, ¿no? Ahora, las primeras elecciones, las generales, las vamos a poder ver con un poco más de claridad porque precisamente son nacionales. Lima es un espacio donde muchas de las cosas pasan, el bolsón de electores es muy grande y las ciudades también
las ciudades principales también lo son. Pero vienen las subnacionales. A ver, puedo pensar algo tremendo, pero ¿ustedes creen que podemos llegar a tener casos de mineros ilegales o de economías ilegales que van a comprar votos para poner un alcalde de su conveniencia, que pueden llegar hasta ahí? ¿Aló? Ya. Yo creo que ahí, mientras que lo que estoy diciendo, mi punto justamente es que tienen dominio en en algunos bolsones. Esos bolsones son localizados, ¿no? Y justamente esos bolsones localizados, más peligrosos que para, por ejemplo, la presidencia, son para las economías subnacionales, las elecciones subnacionales, ¿no? Acá yo tenía algunos datitos que habíamos hecho nosotros un análisis de esos 50.000 reinfos que habían quedado eliminados, que creo que no hay ninguna duda que esos sí son ilegales, ¿no? El 75% de esos reinfos se encuentran en 41 provincias, nada más. Y estas 41 provincias representan el 7% del electorado nacional. Entonces claro, es más o menos el 20% de las provincias del Perú, pero ahí sí tienen una superioridad local. La superioridad local es un concepto más relacionado al tema bélico, que me parece importante. Por ejemplo, es lo que explica que Sendero Luminoso estuvo tanto tiempo existiendo, ¿no? O sea, 3.000 hombres armados tenía Sendero Luminoso. Nunca podría haberle ganado al ejército peruano. Pero le ganaba, ¿por qué? Le ganaba porque tenía superioridad local en ciertos puntos. Y ese es el fenómeno que está sucediendo con las subnacionales, ¿no? Tenemos a estos lugares, estas provincias, donde sí probablemente van a perder. ¿Cuál ha sido el comportamiento electoral de estas provincias? Si tomamos los resultados de primera vuelta y el Perú fueran solamente esas 40 provincias, Perú Libre hubiera ganado en el 73% de las provincias, o hubiera sacado el doble del promedio nacional. En realidad, esas provincias yo creo que están bastante perdidas, ¿no? Muy difícil que se pueda hacer algo ahí. Pero sin embargo, el Perú no son 40 provincias. El Perú son 196 para ser exacto. Pero creo que si le explicarías a un peruano común y corriente, a alguien que vive en San Juan del Lurigancho, o en Los Olivos, o en Lince como yo, y le explicarías exactamente de qué se trata, o a alguien de Puno, por ejemplo, el socialismo, estaría en contra absolutamente. La gente en Puno no votó por el socialismo por Pedro Castillo. ¿En dónde? O sea, lo que te digo es que estamos en un mundo donde las narrativas son las que ganan, no es la ciencia la que dictamina la verdad, como en el siglo pasado. Ahora son las narrativas, básicamente estamos en un mundo posmoderno, un mundo donde no hay narrativa, pero así te lo han dicho, o sea, en la escuela de Frankfurt, los franceses, la teoría francesa te han dicho Derrida, todo es texto, no hay verdades, hay que ser contingentes. Entonces, estamos en un país donde evidentemente eso ha surtido, tenemos a la tecnología, otra fuente de posverdad, y todos son básicamente mitos, relatos. O sea, te digo, el 70% de las concesiones son pequeños y medianos, nadie le hace caso. Aquí lo que interesa es lucha de clases, el pobre contra rico. ¿Entiendes? Y sobre eso navegan los asesores. Y de hecho, sea de paso, sería bueno llamar, no sé si el ministro de Energía y Minas, el ministro del Interior, que hay asesores por todas partes en este país, asesores en el Corredor Minero del Sur, asesores aquí, que pululan para acá, por eso sería otro cosalio que antes que se me vaya quería decirlo. Pero aquí lo que funciona son narrativas potentes. Y la gente, creo yo, vota por narrativas en un país. La democracia debería ser lo más racional posible, pero se vuelve básicamente lo más sentimental. La democracia es razón, esa debería ser la... Claro, pero justamente por eso estoy hablando de las 40 provincias, porque en estas 41 provincias sucede esta superioridad local que se traduce en la pregunta original de la cantidad de dinero que pueden tener ahí. Ese dinero lo que compra son narrativas. O sea, Alex Pino en Patás es un broadcaster, vamos a decirle, de prensa alternativa, que trasciende las fronteras de Patás. O sea, genera una narrativa súper potente, claro, pero en Patás es muy poderoso. ¿Y qué es lo que la minería ilegal podría comprar en estas provincias? Este cerco cognitivo que realmente proteja o digamos, aísle
a esta población y que sea muy difícil que haya una lucha narrativa, que haya solamente una que sea la que domina. Ese es el problema de esta superioridad local, me parece. Sí, yo quiero referirme al tema que preguntaba Cecilia sobre comprar los votos en las elecciones subnacionales por la minería ilegal y también al tema de la narrativa que decía Franco. En el tema de comprar los votos yo creo que no necesita, porque hay alcaldes y muchos de los que están aquí lo saben seguramente mejor que lo saben mejor que yo en las zonas que responden a la minería ilegal. Completamente. ¿No? Completamente, como dice, me complementa Iván. Responden. Patás, vamos a poner que es el problema más álgido que tenemos, ¿no? El alcalde de Patás me decía en una entrevista que había que cerrar la minera grande y culpaba a la minera poderosa de todos los males de Patás. Y lo decía y no se le movía una pestaña, ¿no? Uno. Dos, ¿cómo es posible que en la región La Libertad y en Patás no haya una comisaría? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que recién por la masacre de estos trabajadores el Perú entero se haya volteado a mirar a Patás? Porque somos también un país centralista, demasiado, terriblemente centralista, lo digo yo, que también soy provinciana. ¿No? Entonces, y sabemos, Piura se está desbordando, los desagües están saliendo, lo que se vive en Piura y me escriben a diario mis paisanos, es una mugre, pero no pasa nada, pues, no pasa nada. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, pero Patás, ¿no? Entonces, y también el tema de las elecciones subnacionales, ¿qué va a pasar? Lamentablemente, hay un abandono terrible del Estado. Entonces, ahí donde está el abandono del Estado, que en los buenos ejemplos llega la empresa privada y suple ahí donde no llega el Estado, y eso está muy bien, pero también llegan los ilegales a comprar, a dar. Entonces, ahí también tenemos otro problema. Y cuando hablo de abandono del Estado, se me viene a la cabeza inmediatamente el tema de Chinería, la isla Chinería, que a todos nos vibramos de patriotismo con la bandera peruana. ¿Y quién se acordaba antes de Chinería? ¿Quién? Donde ellos hacen sus compras, no con soles peruanos, ¿ah? Ojo, bueno. Entonces, tenemos que ponernos a reflexionar y a pensar en eso. Y en el tema de las narrativas, siempre la izquierda comunista está un paso adelante, porque son expertos en crear narrativas, son los mejores en crear narrativas. Y como decía Milei, a los zurdos, y lo estoy entre comillas, no hay que darles ni un centímetro, ¿no? Porque siempre te van a ganar en la narrativa. ¿Y por qué lo digo? Porque yo estuve en mi programa vino la congresista Margot Palacios, que el congresista Alejandro Cabero, que lo veo aquí sentado, la conoce muy bien. Entonces estaba Margot Palacios y me dijo, así, pero porque cuando mienten no se les mueve la pestaña. Entonces, ¿qué me dijo? Que todo el territorio peruano estaba concesionado a la gran minería, que no había un centímetro de territorio peruano que no esté concesionado a la gran minería. Entonces yo dije, esto no puede ser cierto. Como hay personas que ven el programa, que tienen el dato a la mano, por supuesto, que respondieron y la producción respondió inmediatamente, y yo les voy a decir que eso era una mentira total y se lo pude decir. El Perú tiene 128.5 millones de hectáreas y están concesionadas 18.9 millones de hectáreas. Quedan libres 110 millones de hectáreas para explorar, descubrir y poner en producción, ¿no? Entonces, esa señora dice a nivel nacional, en un medio de comunicación, sin inmutarse, que no hay centímetro de territorio peruano que no esté concesionado por la gran minería. Mentira. Pero me lo dice a mí, se lo dice a todos los peruanos y se lo dice a las personas que no tienen la información y que le van a creer y a la que van a levantar, ¿no? Eso quería contarles como ejemplo de narrativa. Yo solamente quiero añadir dos cosas ahí, me parecen interesantes. Es decir, no habría todo esto de la infraestructura política sin una infraestructura económica, digamos, ¿no? O sea, porque la minería ilegal
necesita proveedores, necesita contadores, necesita bancos, necesita todo tipo de cosas para poder lavar, la minería informal en todo caso. De tal manera que tiene necesariamente que tener una infraestructura que le dé soporte económico, ¿no? Entonces hay que empezar a decirlo también, porque eso es una cosa fundamental. Y creo que lo otro, si ustedes miran bien, la izquierda sabe aprovechar, porque creo yo que hay dos capitalismos en pugna. Un capitalismo minero moderno, que respeta los estándares sociales, ambientales, laborales, y hay un capitalismo informal, ilegal, depredador, que a falta de representación política en el otro lado se busca gente como, no sé, cualquiera, ¿no? O sea, y la izquierda sabe muy bien que ese movimiento puede ser un movimiento anti-establishment económico. Y la izquierda les da representación política y los construye esto de la lucha de clases nuevamente, y la izquierda sabe muy bien que ese capitalismo popular lo va a abandonar algún día. O sea, no representa a ellos, representa una narrativa. Entonces, hay que fijarnos muy bien cómo están estas dinámicas de los propios capitalismos, ¿no? Sorprendente más bien que del otro lado no hay una respuesta o tratar de representarlos de manera basada en evidencias, ¿no? No como ahora que dicen muchas cosas, pero no se ajustan a la realidad, sino basadas en evidencia. Lo que sorprende es la dejadez del otro lado, ¿no? Hablando de narrativas, vamos al tercer tema de esta tarde. La narrativa contra la minería formal es una narrativa fuerte que la minería formal, y aquí el auditorio lo ha vivido y lo viene viviendo, han sufrido, ¿no? Han sufrido de esa venta de ideas. Les han vendido esas ideas y, bueno, pues han tenido mucho éxito. Curiosamente, en los últimos tiempos, un éxito mayor a partir de las redes sociales, que también deberían haber sido utilizadas por las propias empresas. Las empresas debieron haber generado mucha comunicación aprovechando una serie de temas valiosos que tienen para contar, desde su trabajo a favor de la sostenibilidad, del cuidado del ambiente, de su compromiso social con las comunidades. Sin embargo, no lo cuentan. Tal vez lo saben sus directorios y algunas personas que trabajan en la empresa, pero ese tipo digamos, de acciones positivas no son comunicadas, no son contadas. Eso es un error, creo que acá en esta mesa nos estamos de acuerdo de que es un enorme error que se ha cometido y que su sector ha cometido. Y igual otros sectores, pero de ustedes sobre todo. Sin embargo, hay una gran oportunidad. Yo quisiera ver si me pueden ayudar con la diapositiva que traje esta tarde. Es una encuesta, el resultado de una pregunta que hizo Ipsos, que se publicó en Perú 21, y que dice lo siguiente. La pregunta, bueno, el comentario es el siguiente. Más del 75% de ciudadanos cree que la minería ilegal está relacionada con diversas redes delictivas del país. ¿Qué tan relacionadas creen que están las siguientes actividades con la minería ilegal? Se le preguntó a la gente. Lavado de dinero, 50% muy relacionadas, 31% relacionadas. Violencia y crimen organizado, 44% muy relacionados, 33% relacionado. Prostitución y trata de personas, 46% muy relacionada, 30% relacionada. Y contrabando, 42% muy relacionada, 33% relacionada. Eso de contrabando yo creo que la gente lo asocia a tráfico de drogas. Ustedes saben que es parte de lo que sufrimos y que hay una alianza clarísima entre el tráfico de drogas y la extracción ilegal, sobre todo del oro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo observan ustedes aquí este panel
que está creciendo la oposición a la minería, o más bien, voy a plantear mejor la pregunta. ¿Cuánto aprovechamiento hay de temas frágiles como el ambiente, la construcción de obras de saneamiento, de agua, en las regiones más pobres, en los lugares más pobres del país? ¿Cuánto se aprovecha esa narrativa de izquierda de la que habla Iván? ¿Cuánto se aprovecha para ir en contra de la minería formal? Por supuesto, no dicen nada en contra de la minería ilegal y la minería que más informal, que ensucia. ¿Cómo ven ustedes que eso crece? ¿Y cómo analizan, sin embargo, la percepción que sí tiene la sociedad, la ciudadanía? O sea, ¿no sería un súper buen momento de cambiar esa narrativa, de darle la vuelta a esa narrativa? ¿Cómo se haría? Franco. Yo creo que ahí Sigue hablando. yo creo que la oposición a la... Hola, ya. Sí, yo creo que la oposición a la minería formal en realidad está disminuyendo, no está aumentando. Yo creo que la minería formal tiene cada vez una mejor reputación, ¿no? Encontré una de hace muy poco, de aquí de Arequipa, una encuesta que hizo la Universidad Católica de Santa María sobre la percepción de la población respecto a la minería. Y un 61% de los encuestados calificó la imagen de las empresas mineras como buena o muy buena, 61%. Es bastante alto si lo comparamos con la situación que estaba antes. Yo no creo que el resto del país sea muy diferente. Y, digamos, hace 10 años yo veía cómo la reputación de la minería mejoraba, había un conflicto, caía. Mejoraba, había un conflicto o una elección, volvía a caer. Entonces, yo creo que en este momento comparto de que hay un momento, una ventana de oportunidad interesante, ¿no? Y como dijo hace un rato Iván, estamos en un momento de conflictividad distinto. Ya no es de la conflictividad socioambiental de hace un tiempo. Digamos, el adversario que estaba buscando destruir la imagen de la minería formal se quedó sin plata. O sea, ahora ya las ONGs ya no reciben el dinero de USAID, se le hace muy difícil a las ONGs antimineras o los activistas antimineros de conseguir financiamiento y se tienen que empezar a dedicar a otras cosas, como por ejemplo la minería informal o la minería legal, pero entre otras cosas tienen que dedicar a los activistas, tienen que buscar otra cosa. Entonces se le hace cada vez más difícil, ¿no? Nosotros ahí teníamos un análisis también de la evolución del comportamiento de las redes sociales con respecto a esto, ¿no? Y lo que veíamos hace 15 años es como cuando alguien ponía algo contra la minería informal, todas las respuestas eran negativas, todas. Hace 7, 8 años ya no eran todas, ya eran menos, pero habían reacciones de me gusta, digamos, la posición positiva, la minería formal, ya habían reacciones positivas. Hoy día ya es más o menos balanceado. O sea, ya no tiene una superioridad en redes sociales y yo creo que esto ayuda a que la reputación de la minería en general está mejorando y creo que es la oportunidad justamente para poder cambiarlo a empezar a discutir esto, que es lo que explica, me parece, los resultados que yo mostré, ¿no? ¿Y tú qué piensas, Iván? Bueno, yo sí creo que existe a nivel nacional una reputación positiva en la minería. Yo creo que sí está. Y yo creo que debido al empuje que se le ha dado en esos últimos meses o años, el trabajo tuyo, de Diana, sí, el trabajo de Franco, yo creo que también el tema de la minería ilegal sí, en efecto, comienza a visibilizarse primero, ¿no? Eso es lo importante, que se visibilice, que la gente conozca, entienda qué es. Pero como te digo aquí, el riesgo es que, digamos, esa minería ilegal sea representada políticamente. O sea, por eso es tan importante, creo yo, que se firmen acuerdos, que la gente empiece a entender que en la política también decide algunas cosas que son importantes. Y que la Comisión de Energía y Minas no es una comisión cualquiera, ¿no? Sino que es una comisión importante, es una comisión sumamente importante. Además, dicho sea de paso, acá está la congresista
es parte de la comisión, dicho sea de paso. Entonces, me parece que yo creo que es el riesgo que corre este país es no haber solucionado la cuestión minera, es decir, la cuestión de la minería informal y la minería ilegal, ¿no? Y el riesgo que, digamos, grupos ideológicos, políticos, resuelvan ese problema como ellos pretenden resolverlo. La concesión es para quien la trabaja, ¿no? Yo estaba revisando en estos últimos días, he estado revisando mucho sobre la reforma agraria, cosas interesantes, discusiones interesantes de Beltrán. Es extraordinario, ¿ah? Es vis a vis, es casi lo que sucede, lo que está sucediendo con la minería. Entonces, el riesgo es ese, ¿no? El riesgo es la minería ilegal, que se camufla en la minería informal. Y yo creo que es necesario empezar a entender, y la política es fundamental en esto, ¿no? Diana. Bueno, respecto a la narrativa, interesante lo que ha dicho Franco, que el efecto o la visión negativa de la minería está disminuyendo en las interacciones, y lo que decía Cecilia de que no se conoce en algunos casos. Yo, y hemos participado con Iván en la misma experiencia académica de hace todos los sábados, ¿no? Un grupo de comunicadores en el PAT de la Universidad de Piura, y nos compartían casos, porque esa es la metodología del caso, casos de empresas exitosas. Y entre ellas había una que era Cálida, si no me equivoco, y la otra era Petrotal, ¿no? Petrotal y la exploración del lote 92. Un caso de verdad extraordinario, donde se hablaba mucho del liderazgo de la cabeza de la empresa, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que me parece vital que a un grupo de comunicadores, que éramos más de 50, hayamos estado 5 sábados conociendo casos de modo académico de empresas privadas que han tenido experiencias de sostenibilidad exitosas, me ha parecido realmente extraordinario, ¿no? Y eso lo quiero dejar, porque ahí se ve que hay un esfuerzo también en la academia, ¿no? Se ve que hay un esfuerzo en la academia. Cierro este paréntesis para decir que la narrativa va a llegar siempre que no haya del otro lado una respuesta categórica. Y para que haya una respuesta categórica se necesitan liderazgos. Y no nos miren solo a los periodistas, que tenemos que siempre tratar de nadar contracorriente de las narrativas, que no son otra cosa que mentiras, ¿no? Entonces, no nos miren solo a nosotros. Creo que lo que hace falta aquí es también liderazgos, porque claro, no solamente políticos, que ya de esos hay un montón, y no necesariamente liderazgos, pero también liderazgos desde la empresa privada. Ya dije hace un rato en anteriores intervenciones, de vencer ese miedo a hablar. Una persona muy importante en mi formación académica y profesional, una vez yo tenía unas disyuntivas casi éticas, de si decir algo o no decirlo, quedarme callada. Y esta persona, con mucha sabiduría, me dijo: ¿por qué te vas a quedar callada si la verdad te acompaña? Eso en mi carrera fue un parteaguas. Fue un parteaguas, porque yo no me puedo quedar callada si estoy con el convencimiento que la verdad me acompaña. Entonces, la narrativa, las fake news, todo eso son mentiras. Mentiras que estamos en la obligación de desbaratar, ¿no? Y para eso también los periodistas, los comunicadores, los líderes de las empresas privadas, ¿no? Tenemos todos esa obligación para desmontar esas mentiras, ¿no? Franco. Sí, yo creo que también hay algo acá que nos estamos olvidando, que es esta reputación de la minería formal. Debería incluir también a los pequeños mineros que sí se formalizaron. O sea, tenemos solamente la Reinfo, bueno, algunos miles, pero de manera previa, otros miles que lograron formalizarse y que también forman parte de la minería formal, ¿no? En paralelo a este espacio hay un Formape donde se presentaron mineros de Madre de Dios, de Arequipa, de Patás, que no se quedaron en el proceso de la Reinfo o no se quedaron en el proceso, sino que sí llegaron a completar. Yo creo que esta reputación de la minería formal tiene que también pasar de ser la reputación de la gran minería a ser más una reputación de ecosistema minero que incluya a estos pequeños mineros formales.
Y hay un tema que ya no lo vamos a poder abordar con mayor profundidad, porque ya estamos un poquito tarde, pero que no quiero dejar de ponerlo sobre la mesa y seguramente tendremos una opción de opinar. Es el tema de la seguridad, el tema que más le angustia y le preocupa al ciudadano de hoy en día, que puede ser además un factor muy importante a la hora de decidir por quién votar. El candidato que transmita la posibilidad de poner orden, de evitar que los extorsionadores y los sicarios y los narcos se salgan con la suya, como está ocurriendo, ese candidato podrá tener una enorme ventaja o tendrá de hecho una enorme ventaja en las próximas elecciones. Pero hay un tema bien interesante y quería comentarlo. La encuesta de Ipsos, que hemos referido hace poquito, hace unos minutos que todos han visto, también dice lo siguiente: el 78% de peruanos cree que el crecimiento de la minería ilegal representa una amenaza para la seguridad. ¿Por qué? Porque la vinculan al sicariato y a la extorsión y al crimen organizado. Entonces, si tenemos una coyuntura en la que la percepción de los ciudadanos señala, le queda claro o por lo menos lo piensa y relaciona las actividades económicas ilegales con la inseguridad, es un momento importante para abordar el tema en profundidad, abordarlo desde todos los sectores y encontrar una manera efectiva de, primero, comunicar, hacerle dar más cuenta a la gente de que una cosa sí está relacionada con la otra, porque no estamos descubriendo la pólvora. Los sicarios son gente que trabaja, ¿no es cierto?, como mercenarios para estos ilegales. Y muchas veces son sicarios que vienen de la actividad del narcotráfico, pero como los cargamentos no necesitan protección para ser trasladados todos los días del mes, tienen tiempos para dupletear y dupletean trabajando para los pescadores ilegales, para los mineros ilegales, para los contrabandistas. Por eso es que la gente detecta esta situación. Entonces, sí es una gran oportunidad este tema para abordarlo en serio. Yo le quiero dejar minuto y medio a cada uno. Solo puedo dejarle un minuto a cada uno de mis panelistas para abordar este último tema. Chichi, creo que has tocado un punto fundamental sobre esa relación entre la minería ilegal, el sicariato y la delincuencia. Los dos últimos atentados en Trujillo han sido por minería ilegal. Los dos últimos, con explosivos que se usan en la minería ilegal. Entonces, eso evidentemente es tenemos que, y ha quedado evidenciado, ha quedado evidenciado que así ha sido. Dos, en cuanto al tema de los populismos al momento de las elecciones, que claro, la gente va a votar por el que le diga que va a acabar con el sicario, que va a acabar con el extorsionador, etcétera. Pero ojo también ahí con los populismos y lo que no se puede cumplir. O sea, ese candidato que te viene a decir pena de muerte mañana, es mentira, pues, eso es irreal. Eso es irreal. Todos los voy a mandar al frontón, otra mentira. Los voy a mandar a las cárceles de El Salvador, otra mentira, porque se requieren reformas constitucionales, salir de los sistemas interamericanos. Entonces, ahí también mucho cuidado con esos entusiasmos, ¿no? Que podrán generar que suban en las encuestas, pero que al final la decepción, cuando todo eso que prometieron no se va a poder hacer, va a ser peor. Entonces, ahí creo que otra vez volvemos a hablar de populismos, de narrativas y de falsedades en muchos casos, ¿no? Franco. Sí, yo creo que este resultado que mostré es la consecuencia de la cifra que acabas de decir, ¿no? La gran oposición que existe con la minería ilegal, la minería informal, es porque la relacionan con el crimen. Y el crimen es la principal preocupación
de los peruanos, ¿no? Esa es la situación principal. Pero ¿por qué se relaciona la minería informal con el crimen? Por los 13 de Patás, que fue un evento traumático, espero que no vuelva a suceder, pero que puso y presentó a la sociedad peruana, a la gran opinión pública, a todo el Perú, con quienes estábamos tratando ahí. Entonces, esa situación lo que hizo fue que generó una corriente de opinión muy negativa. Y esa corriente de opinión se dio justo al final de la legislatura pasada, que para mí es lo que explica que la ley MAPE, con todo el apoyo que tenía, no se llegó a pasar. Pero esta situación, como te decía hace un momento, no es estática, ¿no? Esa posición negativa hay que, digamos, construirla, hay que comunicarla con la población a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que los próximos 6 meses, un año va a ser determinante para esto. Iván. Cecilia, yo quiero, en efecto, ha sido para mí muy bonito estar con ustedes, de verdad, en esta ciudad tan bonita. Ayer, en este mismo lugar y como a esta misma hora se dijo que no existían conflictos sociales y como a las 7 de la noche se lanzó un comunicado de una empresa minera en el corredor minero del sur donde ha tenido que paralizar. ¿Por qué? Al costado tiene mineros ilegales, al costado tiene tal y tal y tal. Bueno, no quisiera dejar de pasar el momento para decirlo, ¿no? Y creo que los próximos meses van a ser muy difíciles. Creo que este país va, de alguna otra manera, se va a abrir un gran debate sobre el tema de la minería ilegal. Nos atrapa en un momento muy difícil, muy difícil. Muy difícil predecir lo que viene también, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, mira, fíjate, este país, Cecilia, tuvo 27 organizaciones de izquierda en los años 80. 27 organizaciones. Teníamos probablemente la izquierda más poderosa del continente. Y aún así este país ha resistido. Este país resiste, este país tiene aguante. Tiene muchísimas dificultades, pero evidentemente tuvimos a Pedro Castillo, en fin, con cosas que pasan. De manera que no podemos irnos tampoco un poco desilusionados, sino seguir adelante, que es lo que siempre han hecho los mineros, seguir adelante, ¿no? Por supuesto, eso es. Tenemos que seguir adelante, tenemos que sacar a nuestro país de este retroceso en el que hemos sucumbido y tenemos que dar batalla. Eso es algo en lo que ningún peruano puede retroceder. Gracias por soportarnos tanto rato y gracias a Perumín, por supuesto. Gracias, Cecilia. Muy bien llevado. Gracias también a nuestro panel. Franco, Iván, Diana, un gran panel al final del día.